Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a este tu canal One Way. Hoy tenemos nuevamente y gracias a Dios al hermano Samuel Rojas. ¿Cómo estás, Samuel? Todo bien, Ronnie, ¿cómo vas? Que te bendiga. Todo bien, gracias a Dios. Hoy con un tema muy interesante que es la reforma, ¿no? Un tema que se las trae y pues tiene ciertos mitos y ciertas verdades que queremos pues analizar el día de hoy. Y pues iniciamos, ¿verdad? Tal vez como dándole una definición o tal vez quiera referirte a qué es la reforma y cuándo nació todo esto, un poquito. Bueno, se le atribuye como a la Reforma Protestante, al movimiento que de alguna manera inició Martín Lutero, aunque como vamos a ir desarrollando, en la mente de Lutero no estaba planificado todo lo que pasó. Mucho de lo que pasó fue meramente reaccionario, pero lo que pasa es que Lutero es un monje católico y él empieza a tener una serie de cuestionamientos eh, en cuanto a su salvación, y él empieza a tener intrigas, empieza a sentirse que nada de lo que hacía, nada de lo que enseñaban en cuanto a la salvación, realmente le otorgaba esa salvación. De hecho, él se flagelaba. Él era un monje de la Agustino, ¿verdad? De la orden de Agustín, y él se flagelaba y cumplía las indulgencias, cumplía todo lo que se enseñaba, pero él no encontraba esa paz con Dios, y más bien sentía un odio hacia la frase de la justicia de Dios, ¿verdad? Hacia el Ujú. juicio de Dios, y sentía que había un problema. Entonces, él en un estudio, cabe aclarar que como monje agustino y como monje no era cualquiera parecido, ¿verdad? Era un teólogo, Sí, como muchos, a la mayoría de los sacerdotes en ese tiempo que tenían acceso a la Biblia, en que era en latín. Ellos eran estudiosos de la Biblia y tenían un conocimiento pues bastante extenso en teología. No era cualquiera parecido, y él tenía el rato ya de ser monje o de estar en la iglesia, y empieza a tener esta serie de cuestionamientos y empieza a cuestionar las indulgencias. El ujú, famoso hecho que se conmemora, que es lo que conmemoran la declaración de las 95 tesis que él clava en el castillo de Wittenberg, que algunos dicen que no pasó así, que lo que él hizo fue mandar las tesis para un debate, que eso fue lo que sucedió. ujú. Pero es icónico ver a Lutero clavando las 95 tesis en la iglesia o en el castillo de Wittenberg. Claro. Pero su ataque era a las indulgencias. Ujú. Sí, nada más para añadir un poquito ahí, entonces se nota, ¿verdad? Por lo que leemos también sobre Lutero, que él sintió una frustración porque él descubrió que por las obras era imposible que alguna persona, o por lo menos él en ese momento, lograra ser salvo, ¿verdad? O sea, no había cosa que él pudiera hacer que lo hiciera sentir el favor de Dios. Entonces Lutero sintió una frustración muy grande. Este movimiento, bueno, de la Reforma fue iniciado ya por el siglo XVI. Entonces, años antes ya Lutero tenía ¿cómo se llama? Pues esta motivación, o esta frustración, digamos, de pues no sentirse de ninguna manera salvo, o sea, por medio de las obras. Entonces, estas 95 tesis, según cuenta la historia, se clavaron en Wittenberg por allá del año 1517. Tal vez logremos darle Samuel, un mejor panorama, una descripción a lo que son las indulgencias. Tal vez quieras agregarle ahí un poquito a este tema de qué eran las indulgencias. Sí, bueno, las indulgencias es una enseñanza católica en cuanto, o penitencias, ¿verdad? Yo creo que hoy las practican como penitencias, ¿verdad? Eh, en ese momento, ¿qué era? Dependiendo el pecado, la persona llegaba y compraba el favor de Dios, y lo que enseñaban y molestaba a Lutero era que decían que tan cuanto la persona caía Ujú. la moneda en la caja, salía el alma del purgatorio. En ese Ajá. sentido, era para eso, ¿verdad? Para sacar las almas del purgatorio. Eh,
y ese dinero lo estaban utilizando para construir la hermosa Basílica de San Pedro, ¿verdad? Las bulas papales eran utilizadas Claro, para financiar, y ese era el problema de Lutero, que Lutero vio que la Biblia, y eso es lo interesante, que vamos a ir extendiendo, que es lo que hace disonancia entre los argumentos reformados, porque ¿dónde encontró Lutero esta enseñanza? En la Biblia en la Biblia. que usaba la Iglesia Católica. Entonces, en esa misma Biblia, él pudo entender que la enseñanza que estaban teniendo no era una Sí, enseñanza apostólica, no era una enseñanza que la Iglesia practicara. Entonces, él determinó que las indulgencias no tenían ninguna relación con la salvación. efectivamente. Y bueno, más allá de que nosotros, ¿verdad? Por nuestras credo, no hallamos de ninguna manera el purgatorio en las escrituras. Más allá de eso, no existe tampoco, ¿verdad? O que la Biblia narre una reducción del tiempo en cierto purgatorio. Eso no existe para nada en las escrituras. Entonces, Ujú. tampoco existe en las escrituras, ¿verdad? Para nada de que hay que pagar dinero para que el tiempo de castigo en el purgatorio sea reducido. Entonces, eh, para los que defienden el purgatorio, digamos que existiera el purgatorio, pero para los que le defienden, no defienden, o sea, no existe tampoco en la Biblia, algo que narre tal cosa, ¿verdad? Entonces, por ahí fue el descontento que tuvo Martín Lutero. No es que en mi caso yo apoye todas las actitudes que él tuvo, sino que en esto sí estoy completamente de acuerdo, porque es una enseñanza que es antibíblica, ¿verdad? Y pues eh, muy comprometedor, ¿verdad? A las verdades de la escritura. Claramente. Sí, sí, sí. Entonces el dinero de esas indulgencias tenían como fin la construcción del Vaticano y a cambio de eso, de ese dinero, se daba pues una reducción de tal pena, ¿verdad? En el purgatorio, lo que es un poquito cuestionable. Pero entonces esto atacó Lutero. Se dice que por allá del año, entonces como veníamos diciendo, en 1517, Lutero no quería en ese momento tal vez salir o no ser, digamos, él quería seguir siendo parte de la institución católica, ¿verdad? No era la intención crear una nueva religión o salirse de lo que era el catolicismo, ¿verdad? Sí, inclusive muchos piensan, y es lo curioso de hoy día, todos celebran la reforma y muchos no saben qué pasó, digamos, muchos ni siquiera se han sentado a leer las 95 tesis. Y si usted ve las 95 tesis, el único tema que aborda Lutero de manera redundante son las indulgencias. Lutero no critica la autoridad papal, no critica ni siquiera el purgatorio, no critica el purgatorio, digamos, Lutero no pone en tela de duda la existencia del purgatorio, y más allá ni siquiera pone en tela de duda las indulgencias. Él dice que Exacto. las indulgencias de alguna manera son enseñanzas apostólicas, y eso lo dicen en las Ujú. tesis, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el furor de Lutero? Más que todo, la venta de las indulgencias, ¿verdad? Es, Entonces, Lutero ni en ningún momento cuestiona la mayoría del credo católico más allá del tema de las indulgencias. exacto. Básicamente él seguía siendo católico. Por creencia, él sigue Murió, siendo católico. Murió e católico. inclusive la mayoría de reformadores, ¿verdad? Y hay un youtuber medio famoso que ha dado el paso a la otra acera y él dice, ah, es que los reformadores estaban arrepentidos o por qué los reformadores tenían pensamientos de adoración hacia María. Bueno, genio, porque eran católicos, ¿verdad? Fueron estudiados, eran teólogos católicos, fueron enseñados por la Iglesia Católica y ellos no estuvieron de desacuerdo en todo el credo católico. Ellos Exacto. nunca desearon, es más, ellos no reformaron nada, no reformaron la Iglesia Católica, no la reformaron, la Iglesia Católica sigue practicando la mayoría de enseñanzas, siguen siendo la Iglesia Católica, no reformaron Sí. nada, crearon denominaciones, pero no reformaron nada. De hecho,
lo único que lo separó del catolicismo fue que fue excomulgado en 1521 por el Papa León Díaz, si no me equivoco. Exacto. Eso fue lo único que lo separó del catolicismo, pero por credo, él seguía siendo católico. Como usted bien lo indica, no abogaba a la eliminación de las indulgencias, sino a este cobro del dinero, ¿verdad? Por las Ujú. indulgencias. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta porque es una verdad, que no se puede dejar de lado, ¿verdad? De hecho, las Entonces, personas, creo, disculpa, creo que la mayoría de los reformados que no han estudiado las tesis, y aquí no estamos hablando de requerimientos académicos, ¿verdad? Ni vos ni yo somos académicos, ni estamos hablando de estudios superiores, simplemente determinar, por lo menos, leer qué fue lo que pasó, leer las tesis, qué exponía Lutero. Y muchos de ellos no saben y piensan que Lutero hizo una reforma que en sus 95 tesis proponía un cambio doctrinalmente a muchas doctrinas, valga la redundancia, específicas, sí, pero eso no fue el caso, ¿verdad? sí, efectivamente. Entonces, Lutero fue declarado hereje en ese tiempo y los escritos, según cuenta la historia, fueron prohibidos por Roma. Sin embargo, se dice que en ese tiempo, o hace poquito, un poquito para atrás, había sido inventada la imprenta, ¿verdad? Em, En por lo, 1440 por ajá, Johannes Gutenberg, otro alemán. efectivamente. Entonces, aprovechando esto, narra la historia de que más bien se hicieron más prolíferos los escritos de Lutero y tuvo mucha, digamos, auge y muchas personas se unieron a este movimiento, digamos, que tuvo a fuerza, ¿verdad?, que hacerse debido a la expulsión o excomulgación de Martín Lutero del catolicismo. Cabe mencionar que el tema de la reforma, más allá de ser un tema doctrinal o eclesiástico, tuvo una repercusión política, Sí, porque es imposible no hablar de términos políticos cuando la Iglesia Católica, más allá de una cuestión de fe, fungía como una cuestión política, ¿verdad? Muchos de los reinos y los imperios de ese momento tenían una como coalición y ujú, gobernaban casi que en conjunto. De hecho, eh, Enrique V ujú, aprovecha, ajá, ¿verdad? Para separarse de la iglesia en Francia y crea anglicana, la anglicana, exacto. la iglesia Entonces, anglicana. Ujú, sí, entonces, inclusive, perdón, Enrique octavo y sí, Carlos V de España, del imperio greco-romano, germánico, él abusa a Lutero, ¿verdad? O algunos príncipes más bien sajones sí. en desacuerdo con Carlos, aprovechan las enseñanzas de Lutero y se origina una guerra, ¿verdad? Y ahí se separa, de alguna forma, también Alemania de la Iglesia Católica, alguna parte, Ujú. porque queda dividida Alemania. Sí, exactamente. Ellos aprovecharon pues este conflicto religioso, ¿verdad? Para crear una guerra incitada por meramente pues la diferencia que existía entre la enseñanza de Lutero y lo que quería seguir enseñando el catolicismo, que eran las indulgencias y todo esto. Entonces por ahí se creó este conflicto. También cabe destacar que cuando pues Lutero se unió, perdón, salió del catolicismo, lo hicieron expulsado más bien, se unió también lo que era Zwinglio, y también a este movimiento se unió el famoso Juan Calvino, ¿no? Sí, sí. Ujú. Cabe mencionar que eran contemporáneos y que algunos también mencionar que no eran amigos, ¿verdad? Lutero y Calvino realmente nunca tuvieron contacto como tal y no eran de su agrado el uno del otro. Y cabe mencionar que los reformadores, repito, no abandonaron todas sus ideas católicas. De hecho, Calvino montó prácticamente un papado en Ginebra, ¿verdad? Digamos, él sale Sí, a Ginebra
por su vida, porque su vida estaba corriendo riesgo por la persecución, pero él montó una persecución en Ginebra también. Sí, sí, efectivamente. Era francés, Calvino. De hecho, perdón, Calvino, sí, la Ginebra, la famosa Ginebra de Calvino, que era hecha una teocracia, pero a la vez era, digamos que un poco esclavista en cuanto a a las leyes que se exigían ahí, ¿verdad? Que eran hasta ridículas, ¿verdad? Mencionarlas. Em, También cabe destacar que cuando, digamos, se hizo la división en Alemania del catolicismo, por esta guerra que se creó contra pues En Imperio Grecorromano. exactamente. Germánico, Entonces romano germánico. pasaba algo que también era muy, digamos, en contra de lo que está, en contra de la escritura, que era que los súbditos de cada príncipe, o sea, de los príncipes y el rey, si eran católicos, tenían estaban obligados a profesar esa religión, y si eran luteranos, por decirlo así, también estaban obligados, ¿verdad?, a ser luteranos, lo cual la Biblia tampoco lo enseña, ¿verdad? Entonces no estamos defendiendo ni el lado católico ni el lado protestante en ese sentido, sino que todo lo contrario, estamos siendo imparciales y vemos como en ambos lados se cometían pues faltas, ¿verdad?, que van en contra del mismo pensar cristiano, ¿no? Sí, vamos para corregir ahí, es Sacro Imperio Romano Germánico. Ese es el nombre correcto. Ujú. Eh, cabe mencionar, sí, que eh, lo que queremos hacer es un énfasis de que hubieron sus cosas y que muchos eh, señalan de Lutero y los reformadores como algo que fue bueno en todo su esplendor. Y pues también queremos señalar que antes de Lutero, inclusive hubieron otras personas que levantaron la voz y que habían otros movimientos y que sería un error teológico, porque no Claro, cabe otra idea, sería un error teológico decir que de alguna manera la iglesia se extravió, ¿verdad? Eh, Entendiendo el contexto histórico de lo que ha vivido la iglesia, creo que sería un error teológico enorme afirmar, porque he escuchado en algunas páginas, y cito textual, que dicen, Lutero redireccionó el barco que se había perdido. Entonces, decir eso es que la iglesia de Cristo quedó a la deriva, dejó de predicar el evangelio, ujú, eh, se extravió por completo y aquella promesa de Jesús en Mateo 16:18, y te digo que tú eres Pedro y que sobre esta roca, haciéndose referencia a él mismo, edificaré mi iglesia y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Si este texto que acaba de mencionar es verdad, esa promesa fue una mentira. Sí, porque las puertas del infierno prevalecieron en contra de la iglesia porque no hubo más predicación y ese es lo que queremos alzar, ¿verdad? La voz, eso es lo que queremos decir. Sería un error teológico afirmar de que no había otras enseñanzas, porque inclusive antes de Lutero ya habían personas que decían, hey, miren, estas enseñanzas no están de acuerdo a la Biblia. exacto. Y le doy un ejemplo, los valdenses, por allá del año 1200, o sea, la reforma fue en 1600 y ellos estaban en 1200, entonces eran varios siglos atrás donde ya existía un movimiento, digamos, paralelo al catolicismo, que de por sí ya era un poco dictatorial, ¿verdad? Que dictaba que lo que no era católico, pues era hereje. Y pues ya existía también, desde el siglo II, estaban los montanenses, que era un grupo muy parecido a lo que hoy conocemos como esas iglesias pentecostales, por su tipo de credo. Pero sí siempre ha existido una iglesia, digamos, paralela a lo que es el catolicismo. Eso sí, tenemos que ser justos con el catolicismo, ¿verdad? Por ejemplo, la Reforma dice que ellos tienen o ellos crearon la primera Biblia, la famosa Biblia del oso. Pero sabemos, Ujú. no sé si por acá podemos poner una ilustración. ¿Ves ahí la ilustración de la Biblia alfonsina? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, esta Biblia alfonsina ya estaba por allá del año 1200 y algo. Es una Biblia en español. Se cree que es la primera, ¿verdad?, que existió en español, y no la del oso, ¿verdad?, que fue creada, si no me equivoco, por Cipriano Varela.
Ujú. ¿verdad? Entonces, eso es otra cosa que, pues, sí debemos ser justos y sí debemos, reconocer, ¿verdad? Que, esta fue la primera Biblia, aunque creo, o, eso sí, Ah, sí, ujú. dale. No, quiero recalcar con esto que decíamos que dentro de la iglesia, que dentro ha habido movimientos, ¿verdad? Y habían movimientos paralelos y que siempre existió la iglesia, inclusive, y es algo que a algunos cristianos les daría repugnancia escuchar, dentro de la iglesia católica había iglesia y todavía hoy dentro de la iglesia católica hay creyentes. Sí, tenemos Claro. hermanos en Cristo que están en la iglesia católica y esto de la Biblia alfonsina es una muestra de que hubo esfuerzos de gente por querer Ujú. llevar el Evangelio, de que la Biblia estuviera en acceso a todas las naciones, cumpliendo aquella comisión que nos dejó el Señor, ¿verdad? En Mateo 18:20. Por tanto, id y haced discípulos, todas las naciones, enseñándoles, bautizándolos, ¿verdad? Y enseñándoles que guarden todas las cosas. Lo digo de manera Sí. parafraseada, pero quiero recalcar eso. Y también hacer mención que antes de la Alfonsina, que es en 1200, hubieron intentos eh, de hacer otras Biblias. Por ejemplo, una historiadora, Margarita Monreal, dice que trazar la historia de las Biblias manuscritas en lengua vernácula es muy complejo, pero que existe una gran variedad de traducciones de factura desigual. La hispanista italiana identifica 14 manuscritos que contienen traducciones de la Biblia al castellano, también llamadas Biblias romanceadas, por ser lenguas romances, ¿verdad? Sí. Dice que Guía de Peregrinos de finales del siglo séptimo o el primer cuarto del siglo octavo, la Facienda de Ultramar constituyen a las primeras traducciones parciales de la Biblia al castellano, ¿verdad? Esta obra había sido traducida del hebreo por Aymeric Malafaita, el tercer patriarca de Antioquía. Y ya luego en 1272, Alfonso X hace los esfuerzos y termina siendo la Alfonsina. Pero Sí. antes, inclusive, mira, en el 700 ya habían intenciones de que la Biblia no estuviera solo la Vulgata, ¿verdad? Que era Ujú. la latina. La Eh, traducción de Jerónimo, si no me equivoco. sí, sí, sí. Entonces, y otro postulado que yo mantengo es, por ejemplo, cómo se lleva la Biblia hoy en los países árabes, ¿verdad? En muchos de esos países es prohibida la Biblia y los cristianos prácticamente en papelitos como estos o cosas así, ¿verdad? Transcriben la Biblia y por porciones tienen la Biblia. Entonces, sería muy, 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 muy deshonesto y errado decir que no hubieron, que en la Biblia no se llevaba de alguna manera durante estas épocas. Sí, sí. Y para ser honestos, ¿verdad? No quiero sonar econémico de la palabra, porque no abogo con eso, Sí, pero yo creo que tenemos hermanos en Cristo, en la católica, y creo que yo como cristiano, tenemos personas que no son hermanos en Cristo y que van a nuestra iglesia, ¿verdad? correcto, es correcto. Efectivamente. Entonces, para poner eso en claro, que nosotros no creemos de ninguna manera que las personas se salven por una religión, ¿verdad? Ya sea la religión católica o la evangélica, sino precisamente por no poner la confianza en Cristo. Aquella persona que Exacto. ponga la confianza en Cristo, pues es iglesia, ¿verdad? Porque dice que Cristo murió por la iglesia, ¿verdad? Y dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán para salvación, ¿verdad? Entonces creemos que tanto personas que asisten a una congregación católica como de otras, ¿verdad? Denominaciones cristianas, igualmente obtienen la salvación. Pero eso sí, no compartimos el sentimiento tal vez económico, ¿verdad? Que comparten algunas personas de ambos lados. Claro, yo justo iba a hablar porque más adelante quiero mencionar aspectos que uno tiene que ser correcto y no puedes, digamos, satanizar todo. Yo creo en mi corazón que la Iglesia católica cumplió un rol político y que para mí es la continuación del Imperio Romano, ¿verdad? El bizantino y todo lo demás es la Sí, continuación. Eh, pero hay cosas destacables que ellos hicieron, porque, repito, han habido cristianos dentro de ellos, ¿verdad? Inclusive Lutero actuó
por una cuestión de que él decía, no, yo quiero entender la salvación y el Espíritu Santo, que ese es el problema, que el Espíritu Santo siempre ha estado con la iglesia y ha convencido, ¿verdad? La Biblia dice que el que convence de juicio, justicia y de pecado es el Espíritu Santo, Sí, sí. ¿verdad? Y le doy, Entonces, perdón, ujú, tal vez doy un ejemplo, Jerónimo, ¿verdad? Este, para mí Jerónimo era un cristiano, era un erudito, ¿verdad? De la escritura, lo fue, de hecho, haciendo una la historia como un erudito, que de hecho denomina a los libros deuterocanónicos, creo que se dice, ujú, como apócrifos. Pero en sí, sí han existido muchas personas y todavía existen personas dentro del catolicismo que realmente ponen la mirada en Cristo como su Salvador y eso es lo importante. Entonces, para que claro. ser un poquito, digamos, parcial con eso, imparcial, y aclararlo, ¿verdad? Otra cosa que quiero mencionar es que luchamos con el tema de que, bueno, hoy día hay un aborrecimiento al cristianismo, ¿verdad? Y generalmente cuando la gente hace mención al cristianismo, pues tristemente nos manchan los errores de Roma, porque al final ellos entran entre el cristianismo, ¿verdad? Sí, Entonces, tener en cuenta eso, que el cristianismo empezó pues, con Cristo. Dice la Biblia que les llamaban cristianos allá en Antioquía por primera vez. ¿Por qué? Porque sus enseñanzas se parecían a las que ellos estaban, su vida se parecía a las enseñanzas de aquel Cristo que ellos proclamaban. Entonces, no fue que llegaron y dijeron, vamos a poner iglesia cristiana, no sé, piedra angular, iglesia cristiana, roca firme, no sé, un nombre. Eh, Fue que los llamaron, ¿verdad? Entonces, tenemos ese problema de que los errores, inclusive pasa lo mismo con los pentecostales o con algunos neopentecostales, porque no podemos encerrar a todos, que tienen enseñanzas antibíblicas y o se abusan de la gente. también los neocalvinistas, ¿verdad? Que es como el otro extremo. Y se abusan de la gente con el Exacto. tema del dinero y creen que, y es triste ver memes en internet, en Instagram, en Facebook, que dice, fracasé y me voy a poner a una iglesia, porque eso es lo que piensan, que los que son pastores son gente fracasada, que no prosperó en nada y Sí, se les ocurrió ponerse una iglesia, y eso no es verdad. Habrán exacto. casos que sí, habrán casos de personas que usan para lucrar la fe, y eso no es nuevo. En el Antiguo Testamento, un tal Simón quería comprarle el don del Espíritu Santo a los apóstoles. Y que Sí, Pablo le dijo que tu dinero perezca contigo. sí, sí, claro. Y no nos vayamos tan lejos, ¿verdad? Porque en la iglesia donde usted y yo, Samuel, nos congregamos, pues tenemos un pastor que él trabaja, no tiene un salario, Ujú. trabaja simplemente por amor a las almas, ¿verdad? No estoy diciendo que no se lo merezca el salario, pero sí, él trabaja ahorita por el amor a las almas y también tenemos misioneros, que por ejemplo tenemos un misionero allá en Panamá que vive en condiciones pues muy difíciles, pues viaja horas caminando, etcétera, por la montaña para ir a buscar almas, ¿verdad? Que es lo importante y sin ningún pues ¿verdad? Interés económico, sino que pues llevar el evangelio y llevar el nombre de Jesucristo a todos los rincones, como narra o como lo pide el Señor en las Escrituras. Ujú. Entonces, son cosas, ¿verdad? Como que se sacan, son tal vez unas falacias por algunas personas que cometen errores o se aprovechan, pues se cree que todas son iguales y no es así, ¿verdad? Entonces, eso es muy bonito, tal vez yo, como cristiano y como persona que he visto eso en las congregaciones donde yo voy, doy fe de que hay personas que verdaderamente se interesan en los demás, en la salvación de los demás y en llevar la palabra de Dios a todos los lugares. No sé. Exacto, Exacto, exacto. exacto. Entonces, quería tal vez hacerte una pregunta ahí. ¿Te consideras parte de la reforma? No, porque voy a postular lo mismo y alguien me dirá, ¿cómo que usted va a decir que no reformaron nada? No, ellos no reformaron la iglesia en la que estaban, ¿verdad? Digamos, Calvino, Suglio, Knox, Wesley.
todos Sí, salieron de la iglesia católica y terminaron en otra iglesia que no era católica. Ellos sí, crearon otra cosa diferente. Y muchos dirán, no, no fueron ellos, fueron sus discípulos. Bueno, pero el pensamiento disidente de ellos creó otra cosa, pero no reformó la iglesia donde estudiaron, ¿sí? El sí, mismo, antes de Calvino, Juan Hus, que él decía, mire, las cosas no están bien. Esta iglesia no se parece a la iglesia apostólica, a la iglesia del primer siglo. Y tenemos que volver ahí, el mismo Wycliffe, ¿verdad? exacto. Y son como del 1300, creo que Hus es del 1400 algo, como unos 60 años antes que Lutero. Ujú. Wycliffe es como del 1300 por ahí, si no me equivoco. Y alzaron la voz. Entonces, yo creo que la iglesia, y repito, digamos, mi fundamento más grande es la promesa que el Señor Jesús hizo, y Amén, las así es. puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sí, Y creo que no han prevalecido. Entonces, por eso no me sumo al barco de la reforma en la que hoy todo el mundo se ha montado, y creo que la iglesia del Señor ha resistido y ha sido sostenida por el Señor. yo comparto completamente eso, pero tampoco me sumo, ¿verdad?, a las dictaduras teocráticas. Por ejemplo, no solamente la que tuvo Roma, ¿verdad?, que quemaba personas por no, tal vez, seguir sus dogmas, ¿verdad?, que eran ya de por sí antibíblicos. Y tampoco comparto dictaduras teocráticas, perdón, como las que tenía Calvino en Ginebra, ¿verdad?, que mandaba a asesinar también personas. Por el mismo motivo, por un motivo religioso. ¿Por qué? Porque, número uno, las escrituras no lo dicen así. La escritura dice que a los que se oponen hay que hablarles con mansedumbre, ¿verdad? Ujú. Entonces no encontramos en ninguna parte de la lectura bíblica, en ninguna parte de la escritura, perdón, tal mandato, ¿verdad? Pues hacer una dictadura o contrarrestar argumentos con violencia. Entonces yo, en lo personal, por ese motivo, ¿verdad? Simple y sencillamente porque esos movimientos eran antibíblicos, no me adhiero a ninguna de esas dos, ni la Reforma y tampoco al catolicismo, sino al sentimiento o a la fe, ¿verdad? Que hemos tenido los cristianos a través de los siglos, que es poner la confianza en Jesucristo y seguir sus enseñanzas. Porque, ¿qué pasa? Si seguimos o decimos seguir a Jesucristo y seguimos costumbres tal vez antibíblicas, entonces en realidad no seguimos en esas enseñanzas que Jesucristo nos dio a través de la Escritura. ¿Qué opinas? Amén. Sí, no, de hecho, el problema, y hay algunos que ahora quieren el tema de la tradición, y este problema no es nuevo, ¿verdad? Digamos, fue lo que le pasó a Israel. Digamos, Israel cambió a Dios por la ley y se enfatizaron en guardar la tradición y de Exacto, hecho hoy lo que exacto. practica, de hecho lo que hoy practica Israel, muchas de sus cosas no están en la Biblia, sino en el Talmud, un escrito en Babilonia, mientras estuvieron allá cautivos ellos, y practican muchas cosas que no tienen ninguna cercanía a la Biblia. Y fue lo que pasó con todo ese tema de la reforma y que muchos de los que hoy son reformados han copiado el sistema papal, ¿verdad? Y si bien es cierto, entendemos, porque cuando se habla de los errores o horrores que tuvieron esos hombres, la defensa es, nadie es perfecto, todos somos pecadores. Bueno, eso es verdad, pero la Biblia demanda que los hombres que están en el sacerdocio, en el obispado, en el pastorado, el nombre que usted quiera darle, que es el mismo, tienen que tener una condicionante. Y por ejemplo, una cosa es un error, otra cosa son los horrores que cometieron Calvino y el mismo Lutero. Lutero era un antisemita, ¿verdad? Odiaba a los judíos y decía que eran dignos de muerte. Y eso no Ujú. me lo estoy inventando. Era un antisemita. Calvino mataba y perseguía anabautistas, a los rebautizadores, porque él creía en el bautismo de infantes. A Claro. Servet, a Servet lo llevó a la hoguera. Sí, Y eso algunos ya dicen, completamente confirmado, ¿verdad? Es históricamente que Calvino fue causante, no sé si físicamente, pero sí detonador para que llevaran a Servet a la hoguera.
¿verdad? Y quiero mencionar aquí a la Biblia, en 1 Timoteo 3, 7, donde Pablo le está diciendo a Timoteo los requisitos del obispo, y uno dice, "Oh, pastor, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo". Menciono esto porque muchos quieren eh, menospreciar o minimizar las acciones de Calvino, ¿verdad? Y vemos que era importante que tuviera buen testimonio y él no lo tenía, digamos, lo veían como un tirano, como un hombre perverso, porque él se metía en las casas, él se metía, era un inquisidor, ¿verdad? Era un legítimo inquisidor y yo haciendo lo mismo que en algún momento él denunció. Claro, por ahí he leído, ¿verdad? En libros de historia que inclusive Calvino tenía vigilantes, ¿verdad? Para ver cómo se portaba la gente. No sé si eso lo has leído. Sí, Entonces, sí, sí, era un inquisidor. sí, Él se metía literal a las casas a ver cómo vivía la gente. exacto. Entonces, es donde vemos que, ¿verdad? Aunque son personas que de alguna u otra manera han sido importantes en la historia o han cumplido un papel, digamos, importante, no necesariamente pues, reflejaron eh, del todo pues una conducta cristiana, una conducta bíblica, ¿verdad? Sí creemos que existieron personas que sí lo han reflejado durante toda la historia, ¿verdad? Pero en personas como esta, digamos, en dictaduras religiosas, no las encontramos y no creemos para nada entonces que esas dictaduras religiosas sean representantes fidedignos del cristianismo puro, ¿no? Exacto. Eso sí, creo yo que tenemos que sí, la reforma dejó muchas cosas buenas también, no solo negativas. Por ejemplo, la difusión de la Biblia, ¿verdad? Tal vez, bueno, es evidente que antes de esto las personas em, tenían un difícil acceso, ¿no? A lo que es Sí, la escritura. No sé es si tienes. correcto. Ahora, hay muchos mitos, ¿verdad?, acerca de la Edad Media. Generalmente uno cree que todos eran campesinos y se habla del oscurantismo y hay muchas cosas que no son tan ciertas, pero evidentemente ciertas cosas no eran tan accesibles. Pero cuando llegó la imprenta, en 1440 más o menos, que este señor Johannes Gutenberg la crea, ya los chinos tenían un método, ¿verdad?, de impresión, pero no era para nada lo que era la imprenta. Entonces, inclusive, el tema de la Biblia no es algo, o la promoción de la Biblia, no es algo meramente de la Reforma, porque justo cuando se crea la imprenta, que es el primer libro que se imprime, la Biblia, ¿verdad? Es el primer libro que se imprime y tuvo ventas muy rápido en Europa. Mm, Eh, pues era para algunos, porque tenían el poder adquisitivo, sí, es verdad, pero sí hubo un movimiento grande de Biblias, inclusive antes de la Reforma. Ahora, con el tema de la Reforma, si bien es cierto, ayudó a que hubiese una traducción o se ujú, tradujera a sí, otros idiomas. sí, claro. Hubo también tal vez una separación, ¿verdad? De lo que consideramos un tema muy importante eh, o el tema más central de lo que es la Biblia. Bueno, la Biblia, el tema central es Jesucristo, ¿no? Ese es el tema número uno y el tema de de la salvación, ¿verdad? Que es el tema a lo que vino Jesucristo, ¿no? A dar vida eterna a los creyentes. Ujú, Tal vez gracias a esa separación, pues, aunque ya existían grupos, ¿verdad? Que sí entendían la salvación por gracia y no por obras, pues gracias a esa separación también hubo más acceso, ¿no? A la enseñanza de lo que es la gracia de Dios, que es por medio de la fe, ¿verdad? ujú. Exacto. Entonces, por ahí le encuentro también, pues, digamos, ventajas que tuvimos gracias a la reforma, aunque no me dieron lo personal a lo que es la reforma o al sentir de la reforma en sí, ¿verdad? Por esas situaciones políticas, guerras, etcétera.
pues sí, encuentro estas ventajas, ¿verdad? También como la creación de esta Biblia que es la Biblia del oso, ¿verdad? Que ahí está ilustrada, que fue si no me equivoco, fue Cipriano Varela el que la creó. Y pues creo que es no sé si es la más vendida del mundo, ¿no? Esta Sí, es versión. de las, ujú, Sí, 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 es de las que efectivamente. más, y de las que más se usan, ¿verdad? Eh, este, quería mencionar que, pues es cierto que el tema de la reforma tuvo muchos beneficios y muchas cosas. Hay un mito ahí tal vez de que, y los reformadores o los que se adhieren a la reforma, que esto propició la educación. Y eso no es verdad, ¿verdad? Algo que hay que mencionar y que hay que ser justos. Pues ya la Iglesia Católica había promovido la enseñanza, ¿verdad? Hay un mito de que la Iglesia Católica era anticiencia, o la Iglesia, o el cristianismo, eran anticiencia, que no había, que nadie podía buscar la ciencia, y eso no es verdad, digamos. Oxford, Cambridge, Salamanca, son universidades pues que estaban antes de la reforma, y muchos fueron clérigos, ¿verdad? Los que Ujú, la sostuvieron, y por eso mencionamos que dentro de esa iglesia habían gente cristiana, genuina, que tenía buenas intenciones, claro. que conocían al Señor, ¿verdad? Ujú, Y debemos mucho, mucho de lo que hoy podemos estudiar y conocer, pues a esos movimientos que estuvieron antes de la reforma, que sí, que con la reforma eh, se, se llevaron más prolongados y fue más definidos, ¿verdad? Lo que quería mencionar que las personas que más deberían de celebrar la reforma son todos aquellos que se declaran anti-religión, anti todas estas cosas, que son democráticos, porque la reforma sí constituyó una separación de lo que es imperio, que para mí era, perdón si ofendo a algún católico, ujú, eh, era un imperio, ¿verdad? Era una cuestión política. La Iglesia Católica en ese momento fungía como un ente político, eso era. Y a raíz de la reforma, sí hubo una separación, y por eso menciono que el tema de la reforma es un tema más político que un tema eclesiástico, ¿verdad? Que sí. nosotros defendemos el punto eclesiástico de que la iglesia siempre ha existido, pero sí cabemos mencionar de que creo yo que los que más deberían de celebrar la reforma son todos aquellos que se consideran antirreligión. Sí, efectivamente. Creo que inició tal vez con una intención no religiosa. No, no creo que la intención de Lutero fue como, perdón, inició con una intención meramente espiritual, porque creo que la intención de Lutero era genuina, porque él se preocupó por su salvación, ¿verdad? Y ver Sí, claro. cómo la entendió él leyendo la escritura, o no cómo la entendió, sino cómo lo dice la escritura, que es por gracia y no por obras. Pero al final terminó en una situación, ¿verdad? Ese movimiento terminó en una situación meramente política y, y, y de último terminó en algo bélico, ¿verdad? Que fue mucho peor. Ujú. Entonces, sí, hay que hacer justicia, digamos, mencionar tal vez que inició con una buena intención, pero políticamente se aprovecharon para hacer lucha de interés, ¿verdad? De hecho, generalmente eh, la gente cree que, por ejemplo, el cristianismo eh, es una cuestión de manipulación, una cuestión de control de masas, son las religiones, pero la gente no sabe qué habla el cristianismo, la gente no ha ido a leer la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque algunos cristianos actuaron de alguna forma y dicen, ah, el cristianismo enseña eso. No, no, no. Y es lo que tú mencionabas con Calvino, las teocracias y todo eso, pues él lo hacía en nombre de la Biblia, más en la Biblia se no encontraba eso. Exacto, exactamente. Entonces, queda eso, porque hubieron personas que, y han habido y seguirán habiendo personas que usen la fe para sus intereses, pero no significa que la Biblia, en este caso la Biblia, llame a hacer esas cosas, ¿verdad? Porque lo que hicieron estos señores del imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, fue
utilizar eso, ¿verdad? Y es lo que hacen en la política. Por ejemplo, Mm, en Chile aprovecharon un estallido social de la subida del metro, que fue un cuarto de dólar, y se hizo un estallido social y hubo un cambio de gobierno y con esas chispas, con ese chispero, se aprovecharon y llevaron a alguien al poder. Y eso ha pasado en la historia, no solo con la religión, mm. ¿verdad? Y Pero no caen solo, en... sí, disculpa, tal vez no solo de manera bélica se aprovecha esto, ¿verdad? Sí, porque vemos también que se utiliza de manera, en lucha de ideas, ¿no? En lucha Sí, de ideas, exacto, exacto. por ejemplo, en Costa Rica, que es el país donde residimos, vimos el gobierno anterior al que tenemos ahorita, pues prácticamente fue una guerra religiosa, ¿verdad? Sí, Una sí, guerra sí. religiosa donde unos decían una cosa y otros otra, y al final la gente que mayoritariamente fue a votar por esa guerra, ¿verdad? O defendiendo una posición, y entonces aún la vemos, ¿verdad? No, no solo en esos tiempos medievales que uno dice, mira, pues la cuestión en esos tiempos era muy retrógrada, sino que sigue vigente Ujú, ese tipo de luchas políticas que se toman el cristianismo como un escudo, ¿verdad? Y lamentablemente, pues caemos en esto, ¿verdad? Seguimos cayendo en lo mismo. Pero eso no le resta una verdad al cristianismo y no le resta ninguna verdad, eh, pues, de las palabras o enseñanzas de Jesucristo. Más bien, invitamos a las personas a que lean la Biblia para que se den cuenta que el cristianismo no tiene nada que ver con estas guerras, por decirlo así. El exacto, cristianismo exacto. no origina, porque el mismo Jesucristo decía que hay que amar al enemigo. Entonces, em, si cada persona amara al enemigo, si cada político amara al enemigo, no existiría ninguna guerra globalmente, por así decirlo. Entonces sí, no sé, de eso se trata la Biblia, ¿verdad? Que la persona llegue al conocimiento de la verdad. Tal vez usted, Samuel, nos defina qué es la gracia de Dios, qué es lo que quiere Dios con el hombre, em, y cuál es el objetivo de la Biblia en general. Tal vez para cerrar Ujú. con eso. Sí, pues desde que Dios creó al hombre, digamos, yo lo veo así, hombre, por amor, ¿verdad? Dios quería estar cerca del hombre. Eh, Pasa que el hombre peca y ese pecado lo separa de Dios, lo vuelve enemigo de Dios, ¿verdad? Hay una circunstancia en nosotros de que moralmente podemos distinguir entre lo bueno y el mal, pero estamos viciados por inclinarnos a lo malo, ¿verdad? Estamos separados delante de Dios. Entonces, Dios busca la manera de acercársenos, de que nosotros nos podamos acercar a Él y de que ese pecado sea perdonado. Y esa es la gracia, ¿verdad? Algo que no merecíamos y en Cristo se ve ejemplificado. Jesús viene a morir por el pecador meramente por gracia, porque la salvación viene y proviene de Dios, pero es un regalo, ¿verdad? Es un Mm, regalo y la palabra es donde Dios nos ha mostrado lo que Él ha querido mostrarnos, porque dice en Deuteronomio, si no me equivoco, que hay cosas que Él se las guardó para sí, pero que otras cosas las quiso mostrar. Y también Pedro dice que no tenemos palabra profética más segura que esta y que la Biblia no es de interpretación privada, ¿verdad? mm, Y Pablo lo dice en Romanos, no está lejos de ti, la palabra está cerca. No ujú, tienes que cruzar el mar, ni tienes que subir al cielo. Entonces, mm. en la Biblia encontramos cómo acercarnos a Dios, cómo podemos obtener esa gracia que Jesús mostró al morir por nosotros. Sí, efectivamente. La finalidad digamos, de la escritura es mostrar a Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Qué quiere decir nuestro Salvador? Que efectivamente, como decía Samuel, todas las personas estamos manchadas con algo que nos separa de Dios, que es el pecado. Algunos dirán, no soy tan buena, no soy tan mala persona, ¿verdad? Hago más bien que mal. Pero lo que pasa es que la Biblia dice que por la ley
no hay ninguna persona, o sea, por la ley de Dios, no hay ninguna persona que sea justa, Ujú, ¿sí? No hay ninguna persona que sea justa. Por lo tanto, Dios, para hacer su justicia, no debería, ¿verdad? Darnos ese perdón, ¿no? De esa salvación a, a nosotros. Pero dice también la Biblia, ¿verdad? Esas son las malas noticias. La buena noticia es que Jesús, Dios hizo hombre, ¿verdad? En la persona de Jesús vino a la tierra y Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo para que todo ujú. el que cree, el unigénito sí, así es, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, el pecado ya no nos condena, pero sí, Dios demanda, ¿verdad? Hechos 17, en la predicación de Pablo allá en Atenas, como bien narrado por él, demanda que todas las personas se arrepientan y pues pongan su confianza en él, ¿verdad? La confianza en Jesucristo no es decir yo creo en Jesús, sino que es un cambio de mentalidad, ¿verdad? Cambiar la mentalidad y poner ahora esa persona de Jesucristo, ¿verdad? Como el centro de nuestras vidas y como nuestra verdad absoluta. Entonces, por ahí, eso es lo que, la finalidad central, ¿verdad? De lo que es el Evangelio. Ahora, algunas personas tendrán diferencias, pues, en algunas doctrinas menores que las que tenemos nosotros, ¿verdad? Pero la finalidad de la Biblia es esa, o sea, que toda persona que crea eso, pues es parte de la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Sí, Eso es lo correcto. importante. De hecho, la Biblia, algo que quiero mencionar y que bueno, Ronnie, que me conoces, algo que me apasiona mucho, es el tema de que Dios nos ha facultado a todos de, de la intelectualidad, del raciocinio, ¿verdad? Somos seres razonables, nos diferenciamos a los animales. Sí, Nosotros tenemos la capacidad de pensar, de analizar, y, y esas son de las cosas que a mí me hacen ser creyente, ¿verdad? Decir, yo que soy cualquier cosa y el Dios del universo me faculte de voluntad, de raciocinio, y que yo pueda, al razonar y al ver la Biblia, ¿verdad? Y ujú, entender que Dios quiere que yo esté cerca de Él, ¿verdad? Jesús decía, yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo, ¿verdad? correcto. Y eso es lo que queremos nosotros recalcar, y de que la Biblia no está para algunos, ¿verdad? Ujú, De que esto pues si bien es cierto, la Biblia dice que el hombre carnal no entiende las cosas espirituales, pero la Biblia dice que por el oír viene la fe y el oír la palabra de Dios. correcto. La Biblia no es para intelectuales, la Biblia no es solo para aquellos que están encerrados, y a eso decía, a eso quería enfatizar cuando hablaba de la facultad del raciocinio, ¿verdad? Todos podemos venir a la Biblia y encontrar en ella esperanza, que fue lo que hizo Lutero. Sí, Lutero se sumergió en la Biblia y encontró la esperanza que lo afligía. Él se sentía, decía, yo no puedo acceder a esa justicia de Dios, no hay nada que yo pueda hacer, y aquí encontró su esperanza. Aquí la Biblia le dijo, no, tranquilo, su deuda, esos flagelos ya los llevó alguien más fue exacto, flagelado por usted, alguien más exacto. derramó la sangre por usted. Entonces, queremos enfatizar de que, y Jesús decía, por tanto, id a todas las naciones, ¿verdad? Y por eso quiero enfatizar que sería mezquino ignorar a la iglesia que está perseguida, porque nosotros creemos que ya la iglesia no es perseguida porque estamos aquí en Occidente, ¿verdad? Pero la iglesia no ha dejado de ser perseguida, no ha dejado de ser perseguida. Entonces, hay una iglesia llevando esta palabra a los rincones del mundo, y hay lugares, Ronnie, donde no han escuchado a Jesús, donde no han escuchado ni una porción de este hermoso libro que nosotros tenemos a nuestra disposición, y eso es lo que nos debe de retar a nosotros, ¿verdad? A Ujú, seguir exponiendo en lo que vamos a encontrar salvación. exacto, exacto. Y ese es el motivo también, bueno, queríamos hablar un poquito, ¿verdad? De la historia, por así por encimita, ¿verdad? Porque tampoco vamos a ir muy profundo. Pero la finalidad de este video en sí es esa imagen, no sé si la ves ahí de Jesucristo en la pantalla,
que sale del sepulcro, ¿no? Entonces, Ujú. la finalidad de este video es que la persona crea que Jesucristo se levantó del sepulcro, que resucitó y que pues se llevó con él, ¿verdad? Con el castigo que él recibió en nuestras culpas. Entonces, esa es la finalidad, que la persona llegue a ese entendimiento, ¿verdad? Que nos va a cambiar la persona no solamente de manera de pensar para bien, sino también, que le va a asegurar la vida eterna, que es el motivo por el cual vino Jesucristo al mundo, el motivo por el cual somos súbditos de él, ¿verdad? Para compartir esta enseñanza y llevar esta buena noticia, esta esperanza al mundo, porque ¿qué somos nosotros sin esta esperanza, ¿verdad? ¿Qué es el mundo sin esta esperanza? No seríamos, pues nada más que materialismo, ¿no? Entonces, Sí, ese es el motivo de este video. quiero enfatizarte que eso que decías, ¿qué seríamos nosotros? Y hoy día se habla de que todo es válido, de que todas las posturas son ciertas, y tal vez les podremos parecer sumamente egocéntricos, Mm, orgullosos, eh, personas que llevan un discurso de odio, porque afirmamos de que la única verdad es Jesús. sí, claro. ¿Verdad? No, no hay otra forma. Usted puede intentar lo que usted quiera, usted puede vivir como usted quiera, no hay ningún problema. Pero Sí. lo único que le va a dar sentido y que le va a encontrar esa paz que persiguió Lutero, que hasta que no llegó a entender de que el justo vivirá por la fe, Ujú, no tuvo paz realmente. Y todas sus obras eran, como dice la Biblia, son trapos de inmundicia. Y quiero recalcar de que usted puede pensar lo que usted quiera, ¿verdad? Y eso no lo hace menos ni más. Pero la única verdad es Jesucristo y eso es lo que nosotros hablamos hoy acá y recalcar de que el tema de la religión, porque la gente dice que la religión oprime a los hombres y ha sido para cegarlos, la religión es algo autóctono del hombre, ¿verdad? El hombre en su búsqueda de Dios y en esas ansias, vuelvo a usar a Lutero, en esas ansias de encontrar paz, se ha inventado cuánta cosa para calmar su conciencia. Porque a los que dicen que la religión es un invento para gobernar, me pregunto quién les enseñó la religión a los nativos en América. Ellos tenían ujú, religión. Si usted se exacto. va atrás a las civilizaciones más antiguas, tenían religión. Los sumerios, los egipcios, tenían religión. ¿Y quién se las impuso? Ellos mismos la buscaron, ellos mismos la crearon. Y esa verdad, y tú hablabas del discurso de Pablo en Atenas, y Pablo dice, aquí ustedes están adorando al Dios que yo les vengo a hablar, al Dios no conocido. Ujú, Entonces, de eso hablamos nosotros, ¿verdad? De Jesús, de lo que le da trascendencia al hombre, y por eso hablamos un poquito de historia. Y solo quiero hacer ya para cerrar, que no podemos ser mezquinos, y hay muchas cosas, pero el cristianismo le debemos mucho, ¿verdad? El ujú, cristianismo ha sido, no me gusta mucho la palabra, pero ha sido revolucionario, e inclusive le ha dado derechos a la mujer, ¿verdad? Que dicen que en la Edad Media las mujeres no valían nada, y pues de verdad no había una igualdad como hoy la hay. La Biblia valoriza a la mujer y de hecho le da un muy alto valor a la mujer. Entonces, quiero enfatizar de que esto le da un alto valor a la sociedad. Las escrituras le dan un alto valor a la vida del hombre. claro, dice la escritura, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, refiriéndose que todos somos iguales, ¿verdad? Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces ahí la escritura es muy clara, ¿verdad? Que existe una unidad, una igualdad en Cristo Jesús. Eh, Amén. entonces, muy importante esto que mencionaste, Samuel, porque en realidad derriba muchos mitos, ¿verdad? Que existen pues del cristianismo. Y en realidad es todo lo contrario. Jesús vino a unificar las razas, a unificar pues, los sexos, ¿verdad? Los géneros y hacer pues de las personas mejores personas, ¿no? ¿Verdad? Porque dice que de las cenizas crea cosas maravillosas Dios y Amén. crea nuevas criaturas, ¿verdad? Porque
Dice que Ujú. la Biblia que las cosas viejas pues pasaron y ya todas son hechas nuevas, ¿verdad? Hay cientos de miles de testimonios, ¿verdad? De personas que fueron resucitadas de sus vicios, ¿verdad? De su vida pues poco, digamos, constructiva y ahora son personas de bien, ¿verdad? Y que buscan también el bien de los demás, que es muy importante. Entonces, Amén. con esto cerramos, Samuel. No sé si querías algo, querés decir, perdón, algo más. No, para los que vean el video, hay un video que se llama La locura de Dios, lo pueden encontrar en YouTube, no sé ni de quién es autoría o quién lo produjo, pero a mí me ayudó a tener una visión diferente a la iglesia, porque hemos hablado de una manera empírica de eclesiología, ¿verdad? De términos eclesiásticos, y creemos que la iglesia es algo muy extenso, más allá que ser una institución como tal. Creemos que es una institución, más no algo físico, sino que creemos que es el cuerpo del Señor y que trasciende cultura, trasciende geografía, y hay una iglesia que está siendo, ahorita mientras tú y yo estamos hablando, hay cristianos que están siendo muertos, están siendo perseguidos, ¿verdad? Y por eso yo no puedo aceptar que alguien me diga que la iglesia se perdió y necesitó a un monje para que la iglesia encontrara sentido, porque el sentido de la iglesia es Cristo, el Cristo resucitado, el que nos salvó, el que nos rescató. Y entonces no puedo dejar de decir que oremos por aquellos que están luchando como lo ha hecho la iglesia, ¿verdad? Yo ayer Sí. hablaba contigo y decía, es el mismo contexto de la iglesia. Desde el siglo I hasta hoy es el mismo contexto. Persecución y luchando contra un sistema. Y hay muchos cristianos que hoy están siendo muertos, encarcelados. Usted está exagerando, no, vaya a ver las noticias del mundo árabe. Usted se dará cuenta de que lo que estoy hablando es verdad. Entonces solo no me podía dejar de mencionar esto, de que oremos por esa iglesia que sufre una persecución que nosotros no podríamos ni siquiera imaginarnos. Así es, seguimos hablando por eso, la verdad que sí, es algo que lo vale, seguir orando por los demás y más que todo, ¿verdad? Cuando son pues hermanos en la fe. Entonces, Samuel, con esto despedimos. Muchísimas gracias otra vez por compartir en un tiempo en este canal. Y a todos los que pues nos están viendo ahí, si pueden compartir el video, pues, sería de mucha bendición y Dios les bendiga. Nos vemos muy pronto. Dios primero. Hasta luego. Amén.